El gobierno de Nicolás Maduro sorprendió con la liberación esta madrugada de 7 presos políticos, entre ellos el ex candidato presidencial Manuel Rosales. Con esta medida, el número de detenidos de conciencia en Venezuela queda en 103, según confirmó la organización Foro Penal. En NTN 24 hablamos con Nixon Leal, uno de estos liberados. Dijo que su salud es delicada tras las duras condiciones en las que permaneció recluido por casi 3 años. Vamos a saludar hasta ahora a nuestra periodista en Caracas, Nicole Colster. Nicole, una muy buena tarde. Adelante con las reacciones. Hola Laura, un saludo para ti, muy buenas tardes. Venezuela comienza este 31 de diciembre con la noticia en la madrugada de esta liberación de 7 de los llamados presos políticos. 6 permanecían en el Servicio Bolivariano de Inteligencia y eran jóvenes que habían sido acusados tras las protestas del año 2014. También estaba entre ellos una tuitera que fue señalada y acusada de escribir en su cuenta en la red social mensajes que fueron calificados por, según señalan, desestabilizar. También se produce la liberación del ex gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales. Recordemos que él llegó al país en el año 2015 y fue acusado de corrupción durante su gestión. Esta información fue confirmada por el Foro Penal venezolano. Vamos a escuchar qué fue parte de lo que se vivió esta madrugada con la liberación de estos 7 llamados presos políticos. A las 2:30 de la mañana, 6 de los considerados presos políticos en Venezuela recobraron su libertad. La información fue confirmada por uno de los liberados, el ex candidato presidencial y ex gobernador del Zulia, Manuel Rosales. Aseguró que no descansarán hasta que todos los detenidos de conciencia obtengan su libertad. Le informo al pueblo de Venezuela que he sido puesto en libertad junto a otros presos políticos. Seguimos en la lucha por la liberación de todos los presos políticos y el regreso de los exiliados. Rosales, tras ser acusado en 2008 de enriquecimiento ilícito, huyó de Venezuela y permaneció 6 años exiliado en Perú. Regresó a su país el 15 de octubre de 2015 y ese mismo día lo detuvieron funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Fue recluido en una celda del SEBIN en Caracas y un año después le concedieron la medida de arresto domiciliario. El director ejecutivo del Foro Penal venezolano, Alfredo Romero, informó que junto a Rosales también fueron liberados Jamie Varela, Scarlin Duarte, Ángel Contreras, Gerardo Carrero, Leocenis García y Nixon Leal. Romero no descarta que en las próximas horas se produzcan más liberaciones. En este sentido, tendríamos que 6 presos políticos de la lista de presos políticos fueron liberados. Eran 109, quedan al día de hoy entonces 103 presos políticos por liberar. Seguimos esperando, ojalá en el transcurso del día se liberen otras personas. Por ejemplo, está el caso de Carlos Pérez. En entrevista con NTN 24, Nixon Leal, uno de los venezolanos que quedó libre en las últimas horas, pidió a la oposición continuar la lucha hasta lograr la liberación de todas las personas que están tras las rejas por disentir. Nosotros seguimos teniendo las esperanzas puestas en que en realidad la situación en el país, hablando en términos políticos, demuestra de que queremos avanzar y bueno, de parte de bando y bando, en realidad se reconozcan para dar así pie a nuevas liberaciones, no solo unas cuantas, sino la de todos los prisioneros. Luego de permanecer más de 2 años preso tras ser detenido por la Guardia Nacional Bolivariana durante las manifestaciones de febrero de 2014, Leal manifestó que su salud se deterioró considerablemente. Tengo molestias en la columna, en la zona lumbar, también he presentado cuadros de algunos mareos, debe ser producido por la mala alimentación, la falta del sol y ese tipo de cosas. Notablemente conmovido, describió cómo fue su experiencia en la prisión. No es posible que existan ese tipo de lugares para seres humanos, y menos por discrepar en temas de política. Yo creo que ya deberíamos de avanzar y crecer como sociedad, como seres humanos y, discúlpeme, pero encontrar otro tipo de castigo, no como ese. Estas liberaciones ocurren 25 días después de que la Mesa de la Unidad Democrática no asistiera a la tercera reunión programada en la mesa de diálogo con el chavismo tras el incumplimiento del gobierno en los compromisos adquiridos en encuentros previos. Entre esos acuerdos están las elecciones parlamentarias en el estado Amazonas, respeto a la autonomía de la Asamblea Nacional, la elección de los 2 nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral y la liberación de personas detenidas.
Laura, amigos televidentes, son 7 liberaciones que se producen en estas horas, pero según el Foro Penal Venezolano restan 132 privados de libertad por sus ideas, por pensar distinto. Nosotros hemos conversado con familiares de las personas que permanecen tras las rejas y nos señalan que en estos días de festividades y reciben un año entristecidos, para ellos no hay celebración. Vamos a reponer parte de lo que nos decía la hermana de Vasco da Costa, uno de los privados de libertad. Cuando tú tienes ese dolor, es imposible celebrar. Tú no puedes celebrar porque tú piensas, yo estoy bien, estoy comiendo, estoy contento, pero él está en una celda, en un lugar insalubre, está muchas veces solo, está siendo martirizado. ¿Cómo se puede celebrar sabiendo que la persona que tú quieres, que la persona que tú amas está siendo martirizada? Eso es imposible. ¿Cuál es mi deseo hace 3 años? El mismo. Que Vasco esté libre, que Vasco no lo sigan maltratando, porque él no hizo nada para ser maltratado. Simplemente quiero que Vasco esté libre, que él pueda decir que no está de acuerdo con el gobierno y que por eso no lo vayan a buscar y lo maltraten de la manera como lo han maltratado durante 2 años y medio. Eso es lo que yo deseo. Entre estos 103 privados de libertad, presos políticos, también está Leopoldo López, uno de los privados de libertad más emblemáticos por el régimen de Nicolás Maduro. Él hace unas par de horas ha enviado una carta a través de las redes sociales, ha hecho un balance de lo que ha sido este año 2016 y también le ha sugerido algunas acciones tanto a la Asamblea Nacional como a la Mesa de la Unidad Democrática para arrancar este año. Una de las cosas que ha señalado también es que se debe retomar el juicio político contra Nicolás Maduro, la presión ciudadana, pero vamos a reponer para ustedes qué es lo que decía más temprano Leopoldo López. Finaliza el 2016 y la crisis que tanto hemos advertido se agrava aceleradamente y con hechos sin precedentes en nuestra historia. En lo económico y social, la escasez ya no es solo de alimentos, medicinas, repuestos e insumos básicos de la economía. Ahora hay un racionamiento de billetes y del propio dinero de los venezolanos, lo que originó hechos lamentables en diversas partes del país. Laura, el Foro Penal Venezolano también ha señalado que en las próximas horas podrían registrarse nuevas liberaciones. Es la información que nosotros manejamos a esta hora desde Caracas, Venezuela, y los invitamos a que continúen con más allá en nuestro Centro Internacional de Noticias.